Arranquemos con una idea clara, directa y pensada para que no te muevas de ahí ni un segundo, porque lo que pasó en el Congreso no fue un simple rifirrafe más. Fue uno de esos momentos en los que la política deja de ser guión, argumentario y frases medidas, y pasa a ser gesto, tono, mirada y nervio. Hoy vamos a analizar por qué muchos interpretaron que Pedro Sánchez perdió los nervios tras la intervención de Santiago Abascal, que había realmente en juego en ese cruce, y por qué este tipo de escenas dicen mucho más sobre el estado político de España que 100 ruedas de prensa. Si te interesa entender lo que pasa más allá del titular rápido, te recomiendo que te suscribas ahora mismo al canal, porque aquí analizamos la política sin fanatismos, sin consignas y con contexto, que últimamente es casi un bien de lujo. El ambiente ya venía cargado desde antes de que Abascal tomara la palabra. El Congreso no estaba en modo trámite, estaba en modo tensión acumulada. Cuando eso ocurre, se nota incluso antes de que alguien hable. Los escaños inquietos, los murmullos, las miradas cruzadas, los diputados repasando papeles que ya se saben de memoria solo para no mirar al enfrente. Y en ese clima, Abascal interviene sabiendo que cada palabra iba a ser observada con lupa, pero también que cada reacción del presidente iba a decir tanto como el discurso en sí. La intervención de Abascal no fue improvisada ni especialmente novedosa en su línea política, pero sí fue directa, frontal y pensada para incomodar. No buscaba convencer al bloque contrario, buscaba tensionar al presidente, sacarlo de su zona de control, obligarlo a reaccionar. Y ahí es donde empieza lo interesante, porque Sánchez suele manejar muy bien el silencio, la distancia y la imagen de autocontrol. Pero esta vez, algo se rompió en esa dinámica. Cuando Abascal termina su intervención, no lo hace dejando una pregunta abierta cualquiera. Deja una acusación política clara, de esas que no se responden con un tecnicismo ni con una sonrisa institucional. Y en ese instante, todas las cámaras hacen lo mismo, buscan al presidente. Porque en política, cuando alguien lanza un desafío directo, lo importante no es solo lo que se dice, sino cómo se recibe. La reacción de Sánchez fue inmediata, y ahí es donde muchos interpretaron la pérdida de nervios. No por gritar, no por insultar, sino por el cambio de tono. El gesto serio, la rigidez corporal, la respuesta más acelerada de lo habitual, el uso de frases más cortas, menos envolventes. Cuando un político que suele controlar los tiempos acelera, es porque siente que el terreno no le es favorable. Y eso, en política, se nota muchísimo. No estamos hablando de un estallido teatral, sino de algo más sutil y por eso más revelador. Una incomodidad evidente. Una respuesta que parecía menos pensada para convencer y más para cerrar el tema cuanto antes. Como cuando en una discusión cotidiana alguien dice, mira, no voy a entrar en eso justo después de entrar de lleno. Ese tipo de contradicción es la que muchos espectadores captaron desde casa. Aquí conviene hacer una pausa y recordar algo importante. Perder los nervios en política no siempre significa levantar la voz. A veces significa perder el control del relato. Y eso es lo que Abascal buscaba. No ganar el debate en términos parlamentarios, sino descolocar al presidente, sacarlo del carril previsto. Y por unos minutos lo consiguió. Este tipo de choques no se explican sin el contexto actual. España vive un momento de desgaste político profundo. No solo por las decisiones del gobierno, sino por la sensación de bloqueo, de repetición constante de los mismos debates, de promesas que no terminan de materializarse para una parte importante de la población. En ese escenario, cada enfrentamiento se carga de un simbolismo extra. No es solo Abascal contra Sánchez, es una parte del país contra otra, al menos en la percepción emocional. Hay también un factor humano que muchas veces se olvida. Detrás del cargo, hay personas sometidas a una presión constante. Sánchez no responde solo a Abascal, responde a su propio grupo parlamentario, a sus socios, a la opinión pública, a los medios, a Europa, a las encuestas. Cuando una intervención toca un punto sensible, no hace falta nombrarle explícitamente para que genere reacción. Basta con rozarlo. El humor, aquí, aparece de forma inevitable, porque la escena tuvo algo casi cotidiano. Ese momento en el que alguien intenta mantener la compostura, pero el cuerpo va por otro lado. La política española últimamente parece un curso avanzado de lenguaje corporal acelerado. Mandíbulas tensas, cejas arqueadas, miradas que buscan al presidente de la Cámara como diciendo sigamos, por favor. Y el espectador, desde casa, no necesita un máster para notar que algo no va según lo previsto. Después del cruce, llegaron las interpretaciones. Unos dijeron que Sánchez se mostró firme, otros que estuvo a la defensiva. Unos hablaron de nervios, otros de indignación legítima.
Y ahí está la clave. Cuando una reacción admite tantas lecturas, es porque no fue neutra. En política, la neutralidad emocional es una herramienta, y perderla, aunque sea mínimamente, tiene consecuencias. En medio del vídeo quiero recordarte algo importante. Si ese tipo de análisis te ayuda a entender mejor lo que pasa, suscríbete ahora mismo. No cuesta nada y ayuda mucho a que este contenido siga llegando a más gente que quiere contexto y no solo ruido. Volviendo al momento, hay que fijarse también en lo que ocurrió después. Porque a veces la reacción inmediata no es lo más relevante, sino cómo se intenta recomponer el relato en las horas posteriores. Declaraciones más medidas, mensajes en redes, portavoces matizando lo ocurrido. Todo eso suele indicar que algo no salió exactamente como estaba planeado. Abascal, por su parte, explotó el momento. No necesitó añadir mucho más. El simple hecho de haber provocado esa reacción ya era, para su electorado, una victoria política. Y esto es importante entenderlo. En la política actual, ganar no siempre es convencer al otro, sino movilizar a los propios. Y los momentos de tensión visibles son gasolina pura para eso. Este choque también refleja dos estilos completamente distintos. Sánchez apuesta por la imagen de gestor, de presidente que se eleva por encima del ruido. Abascal apuesta por la confrontación directa, por señalar, por forzar el choque. Cuando estos dos estilos colisionan, el margen de maniobra se reduce. O mantienes el control absoluto, o cualquier fisura se amplifica. Y aquí entra el papel de los medios y las redes. Un gesto se convierte en clip, el clip en titular, el titular en debate nacional. En cuestión de minutos. La política ya no se consume en largos discursos, se consume en segundos intensos. Y en ese formato, la calma absoluta es difícil de sostener. Lo interesante es que este tipo de escenas alimentan una sensación generalizada de hartazgo. Para muchos ciudadanos, no es tanto quien tiene razón, sino porque siempre parece que estamos al borde del choque. Esa sensación de tensión permanente cansa. Y cuando cansa, cambia el comportamiento electoral, la confianza en las instituciones y la forma en que se percibe la política. Sánchez, al perder por un momento ese control escénico, mostró algo que rara vez se ve en un presidente: vulnerabilidad. Y eso puede interpretarse de dos formas opuestas. Para algunos, lo humaniza. Para otros, lo debilita. La política moderna es cruel en ese sentido. Cualquier gesto es un arma de doble filo. Abascal, consciente de eso, seguirá buscando ese tipo de momentos. Porque sabe que no necesita ganar votaciones en el Congreso para marcar agenda. Le basta con provocar reacciones que rompan la narrativa del control absoluto del gobierno. Y cada vez que lo consigue, aunque sea parcialmente, refuerza su posición. Estamos, en definitiva, ante un reflejo del estado político del país. Un país cansado, polarizado, hiperconectado y con poca paciencia para los discursos largos y las explicaciones técnicas. En ese contexto, los nervios, reales o percibidos, pesan más que los argumentos. Antes de encarar el tramo final, te recuerdo que si has llegado hasta aquí, es porque este contenido te interesa de verdad. Suscríbete, activa la campana y forma parte de una comunidad que no se queda solo con el titular. En el fondo, lo ocurrido en el Congreso no va solo de Sánchez ni de Abascal. Va de una forma de hacer política basada en el choque constante. Va de un parlamento convertido en escenario. Va de una ciudadanía que observa, juzga y saca conclusiones, muchas veces más rápido que los propios protagonistas. ¿Perdió Sánchez los nervios? Para algunos, sin duda. Para otros, simplemente mostró enfado. Pero lo importante no es la etiqueta, sino el efecto. Y el efecto fue claro. El foco dejó de estar en el contenido del debate y pasó a estar en la reacción. Eso, en política, rara vez es casual. Este tipo de momentos se repetirán. Porque mientras el clima siga así, cada pleno será una oportunidad para forzar el límite. Y cada gesto será analizado como si fuera una declaración de intenciones. Es el signo de los tiempos que vivimos. Cerramos con una idea sencilla. La política no se entiende solo escuchando lo que se dice, sino observando cómo se dice. Y en ese pleno, más allá de las palabras, hubo nervio, tensión y un choque que dice mucho del rumbo que está tomando el debate político en España. Si quieres seguir entendiendo estos momentos clave, suscríbete al canal, deja tu opinión en comentarios y participa en el debate. Porque la política no se vive solo en el Congreso, también se vive desde casa, mirando, analizando y pensando por uno mismo.